Muy bueno. Muy bueno por ahí. El código civil. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? Sí, buenos días, doctor. Gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, afortunadamente un poco pasado por agua, pero bueno. Ah, sí, estuvo terrible. Pero mejor que no estamos en San Andrés. Los de San Andrés están sufriendo muchísimo. Pobre Providencia, es así. Yo creo que Mm, quedó ya borrada el mapa porque dicen que el 98% sufrió, ¿no? 98%, sí, es el 100%. Eso es pobre Providencia, claro. pobres sanandresanos. No, horrible, horrible, horrible. Está esto muy feo. Bueno, nosotros vimos así, sin profundizar mucho, claro, porque nos gastamos un año, los requisitos para que la promesa de contrato tenga valor. Entonces, los recordamos. Los requisitos son, ahí les digo que en un comienzo había promesa de compraventa unilateral, promesa de compraventa bilateral, en fin, hasta que el legislador del 87 reglamentó la promesa de contrato, el artículo 89 de la ley 153 del 87 reglamenta la promesa de contrato. Entonces ahí se están dando los 4 requisitos para la validez de la promesa. Este artículo 89 subroga al artículo 1611 del código. Entonces ustedes encuentren en el 1611 los requisitos de validez para la promesa de contrato. Son 4 requisitos, pero ustedes agréguenle uno más, el 5º requisito, y pónganle solemnidades. Eso es un requisito que la Corte exige. Entonces los requisitos son que la promesa conste por escrito, que el contrato a que la promesa se refiere no sea de aquellos que la ley declara ineficaces por no concurrir los requisitos que establece el artículo 1502. Hay algunos códigos que traen equivocada la referencia, dicen que establece el artículo 1511. No, es el artículo 1502. Tercero, que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época en que ha de celebrarse el contrato. Cuarto, que se determine en tal suerte el contrato que para perfeccionarlo solo falte la tradición de la cosa o las formalidades legales. Y póngale un 5º requisito, solemnidades. Esos son los requisitos que trae el código para la validez de las promesas de contrato. ¿Sobre eso hay alguna inquietud, algún interrogante? Bueno, también vimos que la lesión enorme, o sea, cuando se vende por menos de la mitad del justo precio o se compra por más del doble. La lesión enorme no puede viciar a la promesa de venta. La promesa, en otras palabras, la promesa de venta nunca puede ser viciada por lesión enorme, porque, como lo habíamos aclarado, es solo el contrato de compra-venta al celebrarse el que lesiona a uno de los contratantes. Entonces, es entonces el contrato
el que puede ser rescindible por acción enorme, mas no la promesa. Y además, como vicio del consentimiento, la promesa nunca ha sido considerada, porque los vicios del consentimiento están en el artículo 1508 del Código Civil, error, fuerza y dolo, y la lesión no ha sido considerada como vicio del consentimiento. Entonces, ¿qué es la lesión? La lesión es un vicio objetivo del contrato. Eso todo lo habíamos visto, ¿no? Estoy recordando. También empezamos a ver las arras que tienen 3 interpretaciones: como medio de volverse atrás, como prueba del acuerdo irrevocable de los contratantes y como una cantidad entregada a título de precio. También lo vimos, las arras retractatorias, como prueba del acuerdo y como una cantidad entregada a cuenta del precio. Entonces las arras como parte del precio. Bueno. Si a ustedes les hacen una pregunta en un examen y les dicen, bueno, la obligación del vendedor es conservar la cosa hasta su entrega. Y entonces les preguntan, ¿de qué cosa estamos hablando? ¿Ustedes qué responderían? Yo quiero oír. El vendedor es responsable de la entrega de la cosa. Es decir, el vendedor tiene que cuidar la cosa hasta su entrega. ¿Por qué tiene que cuidar la cosa hasta su entrega? ¿Cuál es? ¿De qué cosa estamos hablando? De lo que se compromete a entregar. ¿Y qué es, sí, ¿y qué es lo que se compromete a entregar? Lo que vende, el carro. Lo que está establecido en el contrato. Ajá, ¿y qué es lo que se establece en el contrato? ¿El bien mueble o inmueble? Algo más, El objeto. algo que nos lleve a pensar por qué el vendedor está obligado a conservar la cosa. Entonces, ahí es donde yo hago la pregunta, ¿y de qué cosa estamos hablando? Si el vendedor es obligado a conservar la cosa hasta su entrega, ¿de qué cosa estamos hablando? Eso lo sacan por bienes. Cosas perecederas. ¿De un bien mueble? No. No. A ver, ¿qué es lo que perece? Hablando de cosas, ¿qué es lo que perece? ¿Lo fungible sería? No, señor. Entonces, miren, el vendedor está obligado a conservar la cosa hasta su entrega. ¿De qué cosa estamos hablando? Cosas de especie o de cuerpo cierto. Porque lo único que se puede reemplazar, lo único que perece es el género. Si mi obligación es entregar hoy, ahorita a las 10 de la mañana, yo tengo que entregar en un juzgado 500 cargas de café. Yo vengo y le digo, señor juez, perdóneme usted, yo no tengo la culpa, no puedo entregar las 500 cargas de café porque usted sabe cómo está el tiempo. Cayó uno de esos aguaceros, inundó mi bodega y se me dañó el café, razón por la cual no puedo cumplir. Entonces el juez me dice, mire amigo, el café es género. El género no perece. Vaya y consiga otras 500 cargas de café parecidas a las que usted tenía y venga y cumple. Porque el género perece. Entonces, si perece puede ser reemplazado porque es un género. Entonces, un café puede ser reemplazado por otro.
Pero la especie o cuerpo cierto no. El cuerpo cierto, si perece, se extingue. La obligación se extingue. Entonces, ¿a qué está obligado el vendedor a conservar? La especie o cuerpo cierto. ¿Por qué? Porque no puede reemplazarla. No puede. Si el cuerpo cierto perece durante la mora del deudor, el cuerpo cierto desaparece, perece, y entonces el vendedor es obligado a pagar la cosa más la indemnización de perjuicios. Bien. Hablemos del precio. Ya habíamos hablado del precio, creo. Sí, ¿no? Alguien que tenga notas. Sí hablamos del precio, ¿cierto? Sí, doctor, sí habíamos hablado del precio, había los requisitos que debe ser en dinero, eran, sí, 3 requisitos. Sí. Exactamente, ya el precio habíamos hablado. Bueno. Bueno. Toda persona es capaz hasta que se le quite la capacidad, ¿cierto? Hasta que por un proceso se declare interdicto, no tiene capacidad. Entonces la capacidad es la facultad para celebrar contratos, para obligarse. Y entonces hay una presunción en el artículo 1503 del código que nos dice que toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces. Entonces, el juez, nadie debe investigar si un determinado contratante es capaz. ¿Por qué? Porque se presume que toda persona al contratar es capaz. Entonces, lo que se debe indagar es si se encuentra cobijado por alguna de las incapacidades establecidas en la ley. Entonces, si es un incapaz, el contrato existe, pero se haya viciado de nulidad. Es decir, si no hay capacidad, ese contrato puede ser declarado nulo y absolutamente nulo. Nulidad absoluta. Y además de esas personas, los dementes, los impúberes, los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito, también tienen incapacidad. Entonces, para la venta se necesita tener plena capacidad. Capacidad para vender, capacidad para comprar. En una época, el artículo 1852 ordenó que era nula, o decía que era nula, el contrato de venta entre cónyuges no divorciados. Eso fue declarado inexequible. Entonces, hoy, marido y mujer pueden venderse libremente. Entonces, el hombre le puede vender a la mujer o la mujer le puede comprar al hombre.
Yo tengo... Doctor, ay, qué Dígame, pena. No, dígame. esa parte es un poquito confusa. O sea, entre esposos se pueden vender, por ejemplo, se supone que va a la casa por mitad. ¿Yo le puedo vender mi mitad al esposo? Claro, Mm, claro, divinamente. Divinamente. Mire, vamos a buscar primero el artículo 1852. Dice, es nulo el contrato de venta entre cónyuges no divorciados y entre el padre y el hijo de familia. Esa partecita entre cónyuges no divorciados lo declaró la Corte inconstitucional, que inexequible. Entonces, ¿qué es el contrato? La compraventa, ¿qué es? Un contrato en que una parte se obliga a dar a otra una cosa y la otra a pagarla en dinero. Entonces, de conformidad con el artículo 180 del Código, por el hecho del matrimonio se contrae una sociedad de bienes. Entonces, el 180 por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges. Y los que se hayan casado en país extranjero y se domiciliaron en Colombia se presumen separados de bienes. Entonces, ¿qué sucede? Que si hay un bien que pertenece a la sociedad conyugal, ya sabemos que todos los bienes que entran a título oneroso a la sociedad conyugal pertenecen 50 y 50. Eso es lo que se llaman los gananciales. Entonces, la mujer es dueña del 50%, el hombre es dueño del 50%. Entonces, ¿qué sucede si yo decido venderle mi 50% a mi esposa? ¿Será que puede comprar? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque se está vendiendo el 50% de los bienes de una sociedad conyugal. Se están vendiendo los gananciales, que son 50 y 50. Por consiguiente, entonces yo vengo y le puedo vender. La mujer tiene una capacidad especial que le dio la ley 28 del 32. Esa ley 28 dice que la mujer casada mayor de edad como tal puede comparecer libremente en juicio y para la administración y disposición de sus bienes no necesita autorización marital ni licencia del juez. Entonces la mujer tiene plena capacidad. Entonces la ley 28 del 32 consagró un nuevo régimen patrimonial entre esposos. Y entonces, no es que haya acabado con la sociedad conyugal, reemplazándola por el régimen de separación de bienes, no. Lo que pasa es que estableció que durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene libre administración y disposición de los bienes que le pertenezcan al momento de contraer el matrimonio o que se hubieran aportado a él. Entonces, y si hay que liquidar la sociedad, se considera que los cónyuges han tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio y en consecuencia proceden a su liquidación. ¿Qué es lo que pasa con el divorcio? El divorcio, pues muy bien, termina el matrimonio, pero la sociedad conyugal entra en estado de liquidación y hay que entonces liquidarla. Y entonces cada quien coge lo suyo, su 50% que son los gananciales. A ver, ¿qué más les dijera yo sobre esa pregunta? Bueno, se me ocurre que esa puede ser más o menos la respuesta.
que se le puede dar. El mismo artículo a ver, el artículo 1611 del Código. Es el artículo 1852 que estábamos viendo ahorita. Buscándolo. Artículo 1852. Es nulo el contrato de venta. Ya sabemos que entre cónyuges no divorciados se fue declarado inexequible. Entre el padre y el hijo de familia. Entonces, el mismo artículo 1852 prohíbe la venta entre el padre y el hijo de familia. ¿Por qué esta prohibición? La razón de esta prohibición responde a dos órdenes de ideas: la defensa del hijo y la protección de terceros. Se ha querido evitar que el padre influya sobre su hijo para que éste celebre un contrato que podía serle perjudicial. Se ha querido también impedir el relajamiento de las relaciones entre uno y otro con ocasión de la oposición de intereses que podría presentarse de permitir la compraventa entre padre e hijos. Pero igualmente este artículo prohíbe eso porque protege a los terceros. Entonces los terceros son de buena fe y hay que protegerlos. Entonces está prohibida la compraventa entre el padre y el hijo Perdón. de familia, ¿sí? Perdón, doctor, de esa parte por la defensa del hijo y la protección de terceros. ¿Usted tiene algún ejemplo? Es que no lo comprendo muy bien lo de protección de terceros. Sí, porque el tercero acreedor, entonces tiene el legítimo derecho de perseguir un bien, y entonces vienen, padre e hijo se amangualan, y el uno le vende al otro. Y con esta queda el tercero burlado. Ah, ya, gracias. Sí, bueno. Profesor, perdón, una acotación que me surge una duda. Sí, señor. Si la compraventa está prohibida entre padres e hijos, ¿podría ser el esposo de la hija quien compre? Sí, esa es una muy buena pregunta. Sí, la prohibición es entre el padre y el hijo de familia. Hijo de familia, o sea, el que depende del padre. Entonces, el yerno no es hijo de familia. El yerno tiene una sociedad conyugal formada con la hija. Entonces, si el que compra es el yerno, pues está comprando el yerno, sí. Y como es a título oneroso, se supone que si compra va para la sociedad conyugal del formado. No hay inconveniente para que el yerno le compre al suegro. Y entonces, de esa manera, pues el bien entra a la sociedad conyugal
y la hija se hace a la mitad de los bienes por gananciales, porque entró a título oneroso, entró por compra. Sí, es que uno ve que hay normas que prohíben y de pronto por otro lado se busca el esguince, ¿cierto? Eso es lo que pasa con el derecho. Se le busca la comba al palo. Exactamente eso es, la convita al palo. Y hay formas, por ejemplo, si yo quiero que la hija mía tenga bienes, pero que el yerno no entre ahí, entonces yo le hago donación. Y al donarle los bienes, esos bienes entran a la sociedad conyugal a título gratuito. Y todo lo que entra a la sociedad conyugal a título gratuito es de cada quien. Entonces el cónyuge no tendría ahí ninguna oportunidad para nada. Bueno. Hay una incapacidad para vender que se tiene para los administradores de establecimientos públicos. Estos administradores de establecimientos públicos no pueden vender parte alguno de los bienes que administran, sino en algunos casos. ¿Cuáles serían esos casos? Que la venta esté comprendida dentro de sus facultades administrativas ordinarias. O, segundo B, que hayan recibido expresa autorización de la autoridad competente. Entonces, los administradores de establecimientos públicos no pueden vender parte alguna de los bienes que administran, excepto que la venta esté comprendida en tus facultades administrativas ordinarias o que hayan recibido autorización. Esas son incapacidades especiales para los administradores de establecimientos públicos. El proceso de quiebra que hoy es un proceso, el mismo proceso de quiebra, pero es un proceso que busca pues la restitución, la restitución del quebrado. Pues una vez que ese quebrado entra en ese proceso de quiebra, que hoy es la ley creo que 222 del 95, pierde la administración de sus bienes y como ya se ha nombrado un síndico, entonces la administración pasa al síndico. Entonces, también hay una incapacidad para vender. Hay incapacidad para comprar. Se le impone al empleado público. Al empleado público se le prohíbe comprar los bienes públicos que se vendan por parte de su ministerio, dice el 1854. Al empleado público se prohíbe comprar los bienes públicos o particulares que se vendan por su ministerio. Y a los magistrados de la Suprema Corte, jueces, prefectos y secretarios de unos y otros, los bienes en cuyo litigio han intervenido y que se vendan a consecuencia del litigio, aunque la venta se haga en pública subasta. Entonces, también no pueden comprar y esa prohibición se extiende a los familiares del empleado público. Entonces yo no puedo comprar, pero mi esposa sí, mi hijo sí. No, ni su esposa ni su hijo. Esa incapacidad para comprar impuesta al empleado público también se extiende a los familiares, porque si no, qué burla sería, ¿no? Imagínense ustedes. Bueno. Miremos las obligaciones del vendedor. Las obligaciones del vendedor son de dos clases, legales y convencionales. Legales y convencionales. Legales, pues, provienen de la ley.
y convencionales provienen de la voluntad de las partes. Las legales nacen de la ley y nacen del contrato de venta sin necesidad de que las partes las estipulen. Esas obligaciones legales propias del contrato de compra-venta son dos: entrega o tradición y el saneamiento. Entonces, la entrega o tradición. Cuando se venden bienes muebles, la tradición es la entrega. Señorita vendedora de Temis, ¿cuánto vale ese código? A ese código vale 50,000 pesos. Señorita, aquí están los 50,000 pesos. ¿Y qué hace la vendedora? Coge el libro y me dice, tome su código y me lo entrega. En el momento en que me lo entrega, me está haciendo tradición. Entonces, en los bienes muebles, la tradición se confunde con la entrega. La tradición es la misma entrega. En cambio, en los bienes inmuebles, la entrega es una cosa y la tradición otra. Yo puedo comprar un inmueble y entonces vamos hasta el inmueble y la vendedora me dice, me coge las llaves y me dice, le entrego su casa. Aquí está su casa. Me está haciendo una entrega material. Porque ¿dónde se verifica la entrega jurídica? En el momento en que yo registro la escritura pública de venta del inmueble. Entonces ahí sí, al entrar al registro, opera la tradición. Entonces, entrega o tradición en bienes muebles, pero en bienes inmuebles la entrega es física y la tradición es la jurídica, la que se hace con el registro. Ahora, el vendedor tiene unas obligaciones muy propias. Entonces, una es conservar la cosa hasta su entrega. Esa es una entrega, una obligación que tiene el vendedor. La obligación de conservar la cosa hasta su entrega implica que el vendedor tiene que hacer todo aquello que sea necesario para impedir que la cosa perezca o se deteriore. Y segundo, no debe hacer ninguna cosa que pueda acarrear la pérdida o deterioro. Miremos el 1606 del Código Civil. A ver qué nos dice el 1606 del Código Civil. (1606) Código Civil. La obligación de conservar la cosa exige que se emplee en su custodia el debido cuidado. La obligación de conservar la cosa exige que se emplee en su custodia el debido cuidado. Entonces, la obligación de conservar exige que se emplee en la custodia el debido cuidado. De modo que yo tengo que cuidar la cosa hasta su entrega. No me importa si es género, porque si es género, ¿para qué me preocupo de cuidarlo? Porque si la cosa perece, yo estoy obligado a reemplazar el género. Luego entonces, la obligación de conservar la cosa hasta su entrega se está refiriendo a las cosas de especie o cuerpo cierto. Especie o cuerpo cierto. ¿Por qué?
porque el género no perece. Entonces, en el momento de la entrega, si yo no tengo el género, vaya y consiga igual cantidad de arroz o de café y cumpla, porque eso es el género. El doctor Guillermo Espina Fernández se puso a pensar en algo muy interesante. Él dijo, hay cosas de género que se convierten en especie o cuerpo, ¿cierto? ¿Cómo es eso? Sí. Él lo explicó y yo me voy a un ejemplo. El brandy se hace con uvas. Entonces, si el brandy se hace con uvas de la región de Coñac, entonces ya la gente no dice un brandy, sino coñac. Y si el brandy se hace con las uvas de la región de Armagnac, entonces ya la gente no dice, dame un brandy, dame un Armagnac. ¿Correcto? Bueno. Pero coñac o Armagnac, los dos son brandys. Hasta ahí no se ha vuelto cuerpo cierto. Hay un brandy que en mi sentir, bueno, y el de muchos, es el mejor brandy del mundo. El mejor brandy del mundo es un brandy griego, el brandy Metaxa. Metaxa. Entonces, resulta que conseguir una botellita de brandy Metaxa es algo bien difícil. Entonces, Espina Fernández dice, sí, en su casa yo dañé y se me cayó al piso una botellita que usted tenía de brandy Metaxa. Entonces yo vengo y le digo, no se preocupe, yo se lo consigo. Yo se lo consigo, vaya consíguelo. Tiene que pasearse, no, se pasea a Bogotá, no lo encuentra, va a Medellín, no lo encuentra, Barranquilla, no lo encuentra. Entonces, ¿qué pasa? Dice Espina Fernández. Ese Metaxa que era género se convirtió en especie o cuerpo cierto, porque no puede ser reemplazado fácilmente. Y entonces dice que el tratamiento es distinto. Ya entonces la obligación es no solamente pagar el valor de ese brandy, sino los perjuicios que yo ocasiono por la pérdida del cuerpo cierto. Ahora bien, se dice que hay eximentes de responsabilidad como son la fuerza mayor y el caso fortuito. Y que entonces, en última, la cuestión de la fuerza mayor o caso fortuito entra dentro de la llamada teoría de los riesgos. O sea, la imposibilidad de ejecución. Es decir, esta cuestión está íntimamente ligada a una causa de extinción de las obligaciones, la imposibilidad de ejecución. Cuando una obligación contractual no puede ser ejecutada por razón de una circunstancia extraña a la voluntad del deudor, a consecuencia de una fuerza mayor o de un caso fortuito, la obligación se extingue. El deudor se encuentra liberado por imposibilidad de su ejecución, porque a lo imposible
nadie queda obligado. Imposibilia nulla est. Miremos a ver si el 1302 del código nos habla de eso. Vamos a buscar el caso fortuito. Entonces, ahora encontramos el artículo. Hablando de la teoría de los riesgos y de la imposibilidad de ejecución. Y que dice pues que a lo imposible nadie está obligado. Aquí se trata de saber cuál de las dos partes contratantes debe soportar en definitiva y sin indemnización las consecuencias perjudiciales de la imposibilidad de ejecución. Entonces, de conformidad con el 1604, el deudor no es responsable sino de la culpa lata en los contratos que por su naturaleza. Bueno, miremos el inciso segundo del 1604. El deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya constituido en mora, siendo el caso fortuito de aquellos que no hubieran dañado a la cosa debida si hubiese sido entregada al acreedor o que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa. Entonces, eximente de responsabilidad, la fuerza mayor y el caso fortuito. Entonces, es cierto, como lo acabamos de ver, que de conformidad con el inciso segundo del 1604, el deudor no es responsable del caso fortuito, salvo pues algunas excepciones. Entonces el caso fortuito exonera, pero hay un caso fortuito imputable al deudor. Dijimos que el deudor no responde del caso fortuito. Entonces, este principio de que el deudor no responde del caso fortuito tiene excepciones. Por ejemplo, cuando el caso fortuito proviene de la culpa del deudor, ahí sí. Segundo, cuando ha sucedido durante la mora del deudor y de haber éste cumplido oportunamente su obligación, no se hubiera presentado como una causa de la imposibilidad de ejecución. Tercero, cuando el deudor se haya hecho responsable contractualmente del caso fortuito. Entonces, el deudor no responde del caso fortuito, a menos que el caso fortuito provenga de la culpa del deudor y que haya sucedido durante la mora del deudor. Entonces, ahí sí el deudor responde del caso fortuito. Bueno. Miremos un poquito, busquemos los caracteres de la ley que determina esa unidad del caso fortuito.
Pienso que usuarios fuerza. Caso mayor o caso fortuito. Artículo 64. Busquemos el artículo 64 del Código Civil. Sí. Artículo 64, subrogado, artículo primero, ley 95 de 1890. Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigo, los actos de autoridad. Fuerza mayor o caso fortuito. Aquí hay un problemita y es la forma como se enseña qué es fuerza mayor o caso fortuito. Yo les pregunto a ustedes si tienen el código y abran los artículos 64. Se llama fuerza mayor o caso fortuito. El imprevisto. ¿A ustedes qué les enseñado, qué les enseñaron en obligaciones sobre la fuerza mayor, el caso fortuito? ¿Qué les enseñaron? Profe, la fuerza mayor es algo imposible de superar. En eso consiste, pero ¿qué es? ¿Qué es? A ver, los ayudo entonces. Esta O, ¿es hilativa o es disyuntiva? Los desastres naturales previstos así de ese tipo. ¿Cómo? A ver, no le oí bien. ¿Qué? Repítame eso, no sé, no lo oí bien. ¿Quién habló ahorita? Hola, profe. Yo, Karen Vázquez. Karen, sí. ¿Cuál es tu inquietud, Karen? Le decía que el señor. No, pero... Uy, qué perro tan berro bravo. Qué pena, es que... Se llama fuerza mayor o caso fortuito. Mi pregunta es si la O es hilativa o si es disyuntiva, la del artículo 64. Porque es que algunos dicen que son dos cosas distintas y otros dicen que se trata de una misma cosa. Y entonces, ¿cómo poder saber si la O es hilativa o es disyuntiva? Entonces, vamos a hacerle un análisis gramatical a ese artículo 64. Se llama fuerza mayor o caso fortuito. Desde Yoserán para acá, salió la idea de que la fuerza mayor y el caso fortuito son dos cosas distintas. Que la fuerza mayor es una cosa y que el caso fortuito es otra. Entonces yo digo, si fueran dos cosas distintas, la redacción del artículo estaría en plural y no en singular. Se llama fuerza mayor o caso fortuito. Si fueran dos cosas, tendría que decir, se llama fuerza mayor o caso fortuito los imprevistos a los que no es posible resistir. ¿Sí ven? Si fueran dos cosas distintas. Pero como la fuerza mayor y el caso fortuito es una misma cosa, por eso el artículo está en singular.
Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto. El imprevisto a que no es posible resistir. Y vienen los ejemplos, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigo, los actos de autoridad ejercidos por funcionario público. Entonces, esa diferencia no existe para Pérez Vives, no existe para Luis Claro Solar, no existe para Alessandri, no existe para los grandes del derecho. Los filipichines hablan de que son dos cosas distintas. Fuerza mayor o caso fortuito son sinónimos por la Perdón, redacción. profe, yo Dígame. pensaba que era diferente, o sea, nos trató de filipichines. Sí, Yo pensé que era así. diferente, profe, por decir algo, el caso fortuito como algo que sucede de repente y la fuerza mayor algo que de verdad, como decía el compañero, no se puede superar, que es imposible de superar. Entonces, pues Y el yo otro, dije, y el otro no, y el otro, algo que sucede de repente no se puede superar. exacto, sí, a la hora de la verdad sí es cierto. Soy filipichina. Sí, es que es la redacción, mire, es que es la redacción. Esto se debe a que apareció Joserán y de la noche a la mañana se puso a decir que eran dos cosas distintas. Y entonces todo el mundo le creyó, todo el mundo se fue por las tesis de Joserán. Y entonces, que esto es fuerza mayor y que esto es caso fortuito. Es una misma cosa. ¿Por qué es una misma cosa? El código está en singular. Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto. El imprevisto. Si fueran dos cosas distintas, iría en plural. Los imprevistos, pero está en singular. Luego, fuerza mayor y caso fortuito son sinónimos. Y a eso acompáñenle la investigación que ustedes van a hacer con Álvaro Pérez Vives y especialmente con Luis Claro Solar en Chile. ¿Ok? Lo demás es basura de los filimiscos, estos filipichines que encuentra uno sacando libros por doquier. Doctor Altamar, Señor. casualmente, pues hace poco tuve una experiencia de fuerza mayor. Yo había hecho una promesa de compraventa con una constructora Sí, en la cual estaba pagando la cuota inicial de un apartamento. sí, señor. Yo soy artista y por tanto hemos sido uno de las actividades económicas más golpeadas por la pandemia. Sí, señor. En el momento que no pude seguir pagando las cuotas, Claro. me iban a ejecutar la cláusula donde me descontaban el 10% del valor del inmueble. Claro. Estábamos hablando que era alrededor de 30 millones de pesos. Ya. Y yo tenía aproximadamente tenía 50 millones de pesos ya ahorrados, listos para el desembolso de la cuota inicial. No encontraba ninguna otra salida. Resulta que la pandemia es una fuerza mayor y un caso fortuito en los contratos, en este tipo de contratos. Sí, señor. He enviado un memorial, me tocó basarme en los fallos internacionales, porque el solo hecho de haber declarado pandemia Sí. convirtió esto en un caso fortuito y sustentándome pues, con argumentos muy válidos, porque el Código de Comercio no trae esta Cierto. no Esa trae figura. esta figura, logré que solamente me cobraran 2 millones de pesos de gastos administrativos y pude recuperar casi que la totalidad del dinero. Perfecto. ¿Usted hizo eso? ¿Aló? ¿Usted hizo eso? Cuando usted ve que va a perder 50 millones, se Sí. pone ansioso. Sí, oiga, lo felicito. Lo felicito, estuvo muy bien planteado. Es que esa fuerza mayor es declarada por organismos internacionales. O sea que no hay duda que esto que estamos sufriendo, estamos dentro del concepto de la pandemia que han hablado los organismos internacionales. Por consiguiente, ahí hay una fuerza mayor
que exime de responsabilidad al deudor. Eso es cierto. Y usted no está en la obligación de cumplir porque lo exime de toda responsabilidad. ¿Por qué razón? Porque la fuerza mayor, el caso Fortito, no lo provocó usted, no vino por su culpa. Usted no tiene nada que ver con la fuerza mayor. La fuerza mayor se presentó. ¿Quién lo duda? Además, que esa fuerza mayor está exenta de prueba, porque es una prueba que se considera de todos conocida. Yo no necesito o no necesita que me prueben a mí o yo tenga necesidad de probar que estamos ante una pandemia. Yo no necesito. Son hechos notorios y los hechos notorios no se prueban. Ese es un hecho notorio. Como lo de Armero, eso fue otro hecho notorio. Entonces esto es un hecho notorio, un hecho que es por todos conocido y no necesito demostrarlo. Por consiguiente, entonces quedó demostrada la pandemia como eximente de responsabilidad. Muy bien traído, muy bien pensado. Lo felicito, y si así fueran todos los estudiantes de Derecho, qué dicha. Pero nos quedaríamos los profesores sin trabajo, ¿cierto? Ahí estaríamos fregados. Bueno, a ver, yo estoy en la plaza pública y tengo un burrito y se me acerca una persona y me dice, ¿el burrito está para la venta? Y yo le digo, sí. ¿Cuánto vale? Pues, ¿qué vale? Vale 100,000 pesos. Se lo compro, mire, aquí está los 100,000 pesos. Llega otra persona, le digo, mire, entonces su burrito, vea, aquí se lo pongo, se lo amarro aquí a este arbolito. Estando el burrito amarrado, viene otra persona, me dice, ¿ese burrito está para la venta? Le digo, sí, señor, está para la venta. ¿Cuánto vale? 100,000 pesos. Y así lo vendo 3 y 4 veces. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa cuando alguien vende separadamente una misma cosa mueble a dos personas? El burrito es un semoviente, un mueble. Entonces, vámonos para el artículo 1873 del Código. ¿Qué nos dice el 1873? 1873. 1873. ¿Qué pasa cuando alguien vende separadamente una misma cosa mueble a dos personas? Si dice el 1873, si alguien vende separadamente una misma cosa a dos personas, el comprador que haya entrado en posesión será preferido al otro. Si ha hecho la entrega a los dos, aquel a quien se haya hecho primero será preferido. Si no se ha entregado a ninguno, el título más antiguo prevalecerá. Entonces, ¿de quién es el burrito? Del primero que lo compró. Del primero. Del primero que lo tomó, que lo cogió en posesión. Exactamente. El comprador que haya entrado en posesión será preferido al otro. Pero entonces resulta que yo le dije al primero, mire, aquí le dejo el burrito. Y después llegó una niña y me compró el burrito. Y entonces yo también le dije, mire, aquí está el burrito. Entonces, ¿quién es el dueño? Entonces, si ha hecho la entrega a los dos, aquel a quien se haya hecho primero será preferido. Si no se ha entregado a ninguno, el título más antiguo prevalecerá. De todas maneras, se hizo entrega a los dos, pero
realmente no se entregó a ninguno de ellos. Entonces, esto se va por el título más antiguo. Entonces, el primero que compró es el dueño del burrito. Bien. Bueno, sigamos viendo así nuestro contrato de compraventa. ¿Qué pasa si al comprador no le cumple? Entonces, vámonos a ver qué acciones tiene el comprador. Entonces, hagámonos la pregunta. ¿Las acciones que tiene el comprador son divisibles o indivisibles? Entonces, acordémonos de la actio empty de los romanos. La actio empty, según recaiga o no sobre una especie o cuerpo cierto, será divisible o indivisible en cuanto ella se refiera a la entrega de la cosa. Pero en lo relativo a la indemnización de perjuicios, siempre es divisible. La acción resolutoria, en cambio, es divisible. Entonces, la acción resolutoria, pero la acción resolutoria por incumplimiento del contrato, ¿qué dice el 1546? Que en caso de incumplimiento, que en todo contrato bilateral va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado, dice el 1546. Pero la acción resolutoria tiene una prescripción. Eran 30 años, después se pasó a la de 20 años y después se pasó a la de 10 años. Entonces, la acción ejecutiva para obtener el cumplimiento del contrato prescribe en 10 años. Entonces, y queda la acción resolutoria del 1546. Bueno. ¿De qué responde el vendedor? Entonces el vendedor tiene dos obligaciones. La de saneamiento por los vicios ocultos y el saneamiento por evicción. Saneamiento por los vicios ocultos, saneamiento por evicción. ¿Cuándo hay evicción? Hay evicción cuando hay una perturbación, ¿cierto? Cuando un tercero alegue la posesión. Entonces, ese tercero puede pedirle al comprador que le entregue la casa. Entonces, hay evicción de la cosa comprada cuando el comprador es privado en todo o parte de la cosa por sentencia judicial. Entonces, realmente hay que aclarar que no es la actualidad de la evicción, sino su eventualidad. Entonces, ¿se necesita que haya sentencia judicial? No.
Desde el momento en que el comprador es demandado por un tercero que alega un derecho con causa anterior a su compraventa, el vendedor queda obligado a ampararlo. Entonces, es suficiente la simple amenaza de evicción, según dice el 1889. $18.99. El comprador a quien se demande la cosa vendida por causa anterior a la venta deberá citar al vendedor para que comparezca a defenderlo. Así es. A quien se demande la cosa vendida. Entonces, no se necesita que haya sentencia, sino una simple amenaza de evicción. El comprador a quien se demanda la cosa vendida. Entonces, si ya hay demanda, entonces hay una amenaza de evicción. Y entonces el vendedor es obligado al saneamiento de lo vendido. Entonces, si yo soy demandado, yo compro y soy demandado, en el proceso tengo una opción. Permítame, señor juez, y yo le denuncio el pleito a mi vendedor. Le denuncio el pleito. Permítame, señor juez, yo llamo en garantía a mi vendedor. Entonces ese vendedor tiene que hacerse parte de mi proceso y entra como parte demandada y tiene que defender y defenderme de las amenazas del tercero. Hay una amenaza de evicción. Entonces, está obligado el vendedor a comparecer en el proceso para el amparo correspondiente. 1900. Lo dispuesto en el artículo anterior en los siguientes a estos es aplicable también al comprador que para poder excluir la cosa comprada de una ejecución o un concurso de acreedores contra un tercero o para recobrar la posesión de la misma cosa cuando la ha perdido sin su culpa, tiene que presentarse como demandante en el juicio correspondiente. Entonces, el artículo dice, tiene que presentarse como demandante. Entonces, permítame, señor juez, yo llamo, le denuncio el pleito, llamo en garantía a mi vendedor para que venga aquí al proceso y me defienda. Bueno. Evicción y los vicios ocultos de la cosa. Los vicios que sufra la cosa. Los vicios llamados redhibitorios. Entonces, retomamos. La indemnización por evicción exige que ésta se haya producido. Que el comprador haya sido privado en todo o en parte de la cosa. Entonces, si se presentan esos perjuicios, tengo derecho a pedir la indemnización. Y también debo, por favor, alguien quiere cerrar la llave por ahí. Bueno. Bien, y los vicios ocultos son esos vicios que no se ven y para el momento de la compra-venta, cuando yo hago el contrato de venta y no los veo, el vicio es oculto.
Y entonces el vendedor tiene que salir al saneamiento de los vicios redimitorios, los vicios ocultos. La acción de saneamiento tiene una prescripción de 4 años. Entonces hay que pensar que no pasen los 4 años para intentar la acción de saneamiento. Creo que es el 1913. La acción de saneamiento por evicción prescribe en 4 años, más por lo tocante a la sola restitución del precio, prescribe según las reglas generales. Se contará el tiempo desde la fecha de la sentencia de evicción, o si ésta no hubiera llegado a pronunciarse, de la restitución de la cosa. Entonces, la acción de saneamiento por evicción tiene una prescripción de 4 años. O sea que tengo 4 años para intentar la acción de saneamiento por evicción. Muy bien, resulta que se remata el bien. Se remata el bien. Y entonces se presenta una evicción. Ahí pregunto yo, ¿quién es el vendedor? ¿Quién es el vendedor en las ventas forzosas? ¿Quién saca a remate, doctor? Diga. ¿Quién saca a remate? O sea, el juez, juzgado. Sí, podría ser. A ver, ¿quién más opina? ¿Será que es el dueño de la cosa? No, Entonces, ¿quién es el vendedor? un tercero. Pero en las ventas forzadas, ¿quién es? Sí, en lo fregado. ¿Qué es el derecho? Todos sabemos cuáles son las ventas forzadas, ¿cierto? Las que se hacen por autoridad de la justicia. ¿Qué dice el 1908? En las ventas forzadas hechas por autoridad de la justicia, el vendedor no es obligado por causa de la evicción que sugiere la cosa vendida, sino a restituir el precio que haya producido la venta. En las ventas forzadas hechas por autoridad de la justicia, el vendedor no es el obligado. Entonces, el vendedor no es obligado por causa de la evicción que sugiere la cosa, sino a restituir el precio que haya producido la venta. Si yo me pregunto, es que a mí me encanta mirar los artículos con ojos grandes. 1908. El vendedor no es obligado. Entonces ahí pregunto yo, en las ventas forzadas, ¿quién es el vendedor? ¿Es el juez? No, cierto que no.
El juzgado nunca puede considerarse como vendedor. El dueño de la cosa es el vendedor. Representado por el juez. No, por eso. Entonces, pensemos, el juez, el juzgado. El juzgado, el juez sería el vendedor. No. Por regla general, el juzgado nunca puede considerarse como vendedor. ¿Quién vendió? ¿El vendedor vendió? Si el vendedor vende, pues si el vendedor vende, estaría obligado a devolver el precio que recibió. Pero aquí el vendedor no puede ser el deudor de un precio que nunca recibió. Él no recibió precio alguno. Entonces, ¿quiénes son los vendedores? Mire, Los pues, acreedores. claro que sí, los acreedores, porque recibieron el producto del remate. Ellos son los que deben reintegrar el precio. ¿Sí ve? Bonito el código, bonito el derecho civil. En las ventas forzadas hechas por autoridad de la ley, dice el 1908, el vendedor no es obligado por causa de la división que sufriese la cosa vendida, sino a restituir el precio que haya producido la venta. Y si uno no abre los ojos, queda con la idea que el vendedor es el dueño. No, porque dice, el vendedor no es obligado por causa de la evicción, sino a restituir el precio que haya producido la venta. Y si se vendió en pública subasta, ¿quién recibió el precio de la venta? El acreedor o los acreedores. Bonito eso pone examen, ¿cierto? Pero si uno hace esa pregunta, oye, el doctor Altamar sí se inventa unas cosas terribles. No es sino ponerle cuidado a los artículos tal como están escritos. Es que mire, yo hacía lo mismo, yo cuando era estudiante leía un artículo y pasaba por encima. Y Pérez Vides me decía, léalo otra vez. Cuando lo leyó, sí lo leí. Léalo otra vez. Y así 4 o 5 veces. Bueno, ahora entendió lo que leyó. Comprensión de lectura. Entonces aquí viene la pregunta. En las ventas forzadas hechas por autoridad de la justicia, el vendedor no es obligado por causa de la evicción que sufrió la cosa, sino a restituir el precio que haya producido la venta. Entonces, a ver, mi amigo doctor Altamar, ¿quién es el vendedor? Eso era el maestro Álvaro Pérez Vías. Ay, yo sufrí mucho con él, pero bendito Dios, bendito Señor, que me enseñó a estudiar. Al principio, uno reniega. Este viejo hijo de puta que no sé qué es. Pero después me da uno gracias. Uy, cuántas gracias no le di y le sigo dando a semejante hombre, semejante genio que me enseñó a estudiar derecho. Entonces, en las ventas forzadas, el vendedor es el acreedor. Cosa increíble, ¿no? Pero no es sino interpretarlo. Bueno. Sigamos. Bueno, entonces las obligaciones del vendedor es salir al saneamiento por evicción y al saneamiento por los vicios ocultos o redivitorios de la cosa. Esas son las obligaciones del vendedor.
Pero en el contrato de compraventa hay obligaciones para el comprador. Sí, ¿cómo no? Yo diría que tiene 5 obligaciones. El comprador tiene las siguientes obligaciones. Anotémoslas. Primero, debe recibir la entrega de la cosa. Recibir, obligación de recibir la entrega de la cosa. Segundo, pagar su precio. Tercero, sufragar la parte que le corresponde en los gastos del contrato. Tercero, sufragar la parte que le corresponde en los gastos del contrato. Cuarto, soportar los gastos que ocasione el transporte de la cosa vendida. Y quinto, concurrir al peso, cuenta o medida en el día y hora señalado cuando la venta se hace en esta forma. Obligación de recibir la entrega. Resulta que el código no estatuye de manera expresa esta obligación, pero ella se desprende de la obligación que tiene el vendedor. Si el vendedor tiene obligación de entregar, es porque el comprador tiene obligación de recibir. Porque si yo vendedor voy a entregar y el comprador no quiere recibirla, ya la cosa cambia. Yo estoy cumpliendo, pero ¿quién incumple? El comprador. Entonces, de la obligación que tiene el vendedor de entregar, se desprende, se deduce la obligación que tiene el comprador de recibir la cosa. Es decir, no se concebiría que una persona estuviera obligada a entregar una cosa a otra que no quiere recibirla. Miremos el 1883, a ver qué nos dice. Si el comprador se constituye en mora de recibir, abonará al vendedor el alquiler de los almacenes, graneros o vasijas en que se contenga lo vendido, y el vendedor quedará descargado del cuidado ordinario de conservar la cosa, y solo será ya responsable del dolo o de la culpa grave. El vendedor es obligado a entregar lo que reza el contrato, dice el 1884. Si el comprador se constituye en mora de recibir, abonará al vendedor el alquiler de los almacenes de la y solo será responsable del dolo o culpa grave. Entonces, el 1883 pues consagra esos dos efectos. Obligación de pagar el precio. Entonces, si el comprador se constituye en mora de recibir, abonará al vendedor el alquiler de los almacenes. Pero entonces el comprador, la primera obligación que tiene es pagar el precio. Esto está, la obligación de pagar el precio, está en la teoría de las obligaciones. Está dentro de las obligaciones del comprador. Entonces, la obligación de pagar el precio es la causa de las que contrae el vendedor. De modo que si el comprador la incumple, puede el vendedor solicitar la resolución del contrato para librarse de unas obligaciones que carecen de causa. Entonces debe pagar en el sitio y en la forma
pactada. Y entonces si el comprador no me quiere recibir, ¿yo qué tengo que hacer? Pues yo puedo alquilar un almacén, un granero, una bodega para meter allí lo vendido. Pero resulta que si lo que yo tengo que entregar es perecedero, no puedo llegar y meterlo en una bodega, porque entonces ahí incurro en dolo, en culpa grave. Entonces, ¿qué puedo hacer yo, vendedor, que el comprador no me quiere recibir? Mire, tengo que entregar pescado, mariscos, tengo que entregar carne. Y si el comprador no me recibe, pues yo puedo tratar como de meter eso en un frigorífico, pero si no puedo, tengo que pensar que la cosa va a perecer. Y si perece, de pronto perece y me hacen responsable del dolo o culpa. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Vender las cosas. Si el comprador no me quiere recibir, pues yo vendo el pescado, vendo la carne. ¿Por qué? Porque es producto perecedero. Bueno. Hay un contrato, una modalidad de contrato que se llama compraventa con pacto de retro. Eso es retroventa, es un pacto. Porque es que la venta tiene unos pactos accesorios. Entre los pactos accesorios que se le pueden colgar al contrato de compraventa están el pacto comisorio, de que trata el artículo 1935 del Código. El pacto de retroventa, de que trata el artículo 1939. Y el pacto de adición de día, que los romanos llamaron addictio in diem, está en el artículo 1944. Entonces, miremos qué es la retroventa. De la compraventa con pacto de retro. La compraventa con pacto de retro, los romanos, perdón, los franceses, le llamaron arremer. Arremer. Es un contrato en que el vendedor se reserva el derecho de recobrar la cosa vendida, restituyendo al comprador el precio o la suma estipulada en la convención, más las demás estipulaciones que se consagran. Miremos el artículo 1939 del Código. Dígame. Diga que no oí bien. ¿Qué artículo? ¿Qué artículo, profe? Ah, el artículo 1939 del Código Civil. ¿Qué dice el 1939? El 1939 nos dice, por el pacto de retroventa, el vendedor se reserva la facultad de recobrar la cosa vendida, reembolsando al comprador la cantidad determinada que se le estipulare o en defecto de esta estipulación, lo que le haya costado la compra. Compraventa con pacto de retro. Esto que encontramos a diario, que es las casas de empeño, pues lo que se efectúa allí no es ningún contrato de empeño, es un contrato de compraventa con pacto de retroventa. Mire, amigo, estoy en la olla. Tengo este reloj Patek Philippe. ¿Cuánto me da?
¿Cuánto me da? Sí, sí, la pregunta, ¿cuánto me da? Entonces, el de la casa de empeño, mira, es un Patek Philippe, sabe que vale 50, 60 millones. Entonces, viene y le dice, bueno, te puedo dar 5 millones. Está bien, deme los 5 millones. ¿Y qué tiempo me da para pagarle, para restituirle el precio? Bueno, 2, 3 meses. Entonces es una compraventa con pacto de retro en la cual me han dado a mí un tiempo para recobrar la cosa, restituyendo el precio al comprador, al vendedor. Bueno. Entonces, el pacto de retro aparece exteriormente como una facultad de readquisición. No es una venta nueva, ojo, no se trata de una venta nueva, es facultad de readquisición. El vendedor que ejercita dicho pacto recobra la cosa como si nunca hubiera perdido la propiedad de ella. Recobra si paga lo que recibió. Restituye lo que recibió. El vendedor readquiere, recobra la cosa, devolviendo el precio. Entonces, lo que hay en las compraventas es compraventa con pacto de recto. Miren, esto ha sido causa de muchas tragedias entre la gente de ciertos fondos. Fulano, necesito 1.000 millones de pesos. ¿Los tienes para que me los prestes? Sí, sí tengo los 1.000 millones, pero no te los voy a prestar. Hazme un favor. Córreme la escritura de venta por esa finca que tienes, que tú sabes que a mí me gusta mucho. Me corre la escritura de venta y yo te presto los 5.000 millones. ¿Qué pasó ahí? ¿Fue venta o fue un préstamo? Entonces, muy bien. ¿Y qué tiempo me das, no? ¿Qué tiempo necesitas? Bueno, dame 6 meses. Ok. Entonces yo soy el necesitado, vengo, le corro la escritura pública de venta al que me prestó la plata. Le corro la escritura de compra-venta de la finca. Pero me ha dado 6 meses para que yo le devuelva la plata. Si yo le devuelvo la plata, él me tiene que devolver la finca, ¿correcto? Entonces, digamos que es una compraventa sujeta a una condición, que en los 6 meses yo le devuelva el dinero. Pasan los 6 meses y yo no le devuelvo. Entonces, la condición se extinguió. Y entonces, esa persona que me prestó a mí la plata consolida su derecho de propiedad, porque ya yo perdí la oportunidad de recuperar la finca. ¿Cómo la recupero? Devolviéndole al Señor lo que me prestó. Mira, aquí está tu plata. Y el otro dice a mí, aquí está tu finca. Entonces resulta que muchas veces viene el dueño de la finca
y le dice al otro que le prestó, mira, aquí están los 10.000 millones de pesos que me prestaste. Devuélveme la finca. Qué pena contigo, pero eso hace rato tú tenías que entregarme esa plata. Como no la entregaste, se consolidó para mí el derecho de propiedad. Y resulta que yo vendí, tan de malas, yo vendí esa propiedad anoche. Ah, no, tú me devuelves mi finca, aquí está la plata, tú me devuelves la finca. Porque si no, ya sabes lo que va a llover por aquí. Entonces, ellos efectúan unos negocios que están muy definidos en la ley, pero para ellos no hay ley. Para ellos no existe la compraventa con pacto de retro, sino que tú me prestaste la plata, me exigiste que te corriera escritura pública y aquí está, te estoy devolviendo, te estoy entregando la plata, devuélveme la finca. Ah, que no me hace la escritura pública, bueno, qué pena, te tengo que matar. Eso se presenta mucho, mucho en los bajos fondos. Yo diría que es tentador cuando a ustedes les llegan a la oficina unos clientes de esa naturaleza. Ellos le van a decir, doctor, mire, redacte el contrato de compraventa que nosotros queremos realizar. Entonces ellos le cuentan a usted el cuento. Entonces usted dice, compraventa con pacto de retro. Entonces, si usted acepta hacer ese contrato, tiene que avisarle a las partes y decirle, mire, a usted le van a prestar esta plata. Pero para prestársela, fulano le va a correr la escritura pública de propiedad de una finca. Y cuando él le devuelva la plata, usted tiene que devolverle el inmueble. Y entonces uno explica las obligaciones del uno y del otro. Y entonces resulta que mientras usted hizo el contrato, les hizo un contrato bien lindo, perfecto, y usted les cobró un montón de plata. Después, cuando están en problema, vienen y lo buscan. Doctor, usted hizo el contrato. Estoy obligado a devolverle el inmueble a esta porquería que no me pagó durante el tiempo. No está obligado porque prescribió. Entonces el otro viene y le dice, ¿cómo es que este hijo de puta abogado me está echando a mí la culpa? ¿Cómo es que dice que el otro tiene la razón? El abogado no está viendo que yo tengo la plata y que él me tiene que recuperar, me tiene que devolver el inmueble. Entonces, ¿quién paga las consecuencias? El abogado. ¿A quién matan de primero? Al abogado. Porque esta fue una porquería. Este se terció con el otro. Ahí estuvo diciendo y me lo dijo a mí públicamente que él podía quedarse con el bien en razón a que yo no pagué el precio. Pero si es que a él le consta que yo llegué con la plata y el otro no le dio la gana. Ese es un abogado porquería que se torció. ¿Sí ven? Entonces, cuando les toquen un negocio de estos, hagan como lo que hice yo en uno muy lindo y que se lo debo a un abogado en Medellín. Yo iba a hacer ese contrato y me llamó un eminente abogado. Me dijo, doctor, ese negocio me lo ofrecieron a mí. Yo no lo acepté porque son mafiosos. Y si usted hace ese contrato, usted va a correr con estas y estas consecuencias. Posibilidades de que lo maten existen, un 80 o un 90%, porque puede pasar esto y esto y esto y esto. Le dije, doctor, le agradezco mucho, no me voy a hacer cargo. Los llamé y le dije, miren, yo no voy a hacerle ese contrato. Oiga, doctor, pero le pagamos lo que usted pida. No, yo no voy a hacerle. Mire, doctor, le pagamos el doble de lo que usted pide. Y hubiera podido recibir un montón de plata. Les agradezco, pero no. Efectivo, otro abogado supo que yo había desechado el negocio y los llamó. Le digo, si el doctor Altamar no les hace ese negocio, yo sí les hago ese contrato y se los hago muy bien. Se los hago también o mejor de lo que hubiera podido hacer el doctor Altamar. Él hizo el contrato
y se presentó lo que se tenía que presentar. Fue a pagar, no le recibieron, al otro le interesaba mucho quedarse con la finca. Y entonces, ¿quién tuvo la culpa? El abogado, que fue el que hizo el contrato. Y lo mataron. Le agradezco mucho a ese abogado que me salvó de semejante cosita. Entonces piénsenlo, porque muchas veces a uno lo ilusionan los honorarios. ¿Cuánto me voy a ganar aquí por el mero hecho de hacer un contrato nada más? Pero si un contrato no tiene mucho misterio. Además, yo me voy a asesorar de fulanos, sultanos, sultanos. Yo les hago el contrato y les cobro. Listo, ya les cobré. Ya tengo un montón de plata. Sí, pero ¿qué pasa si el uno no le quiere devolver la casa al otro? Ahí vienen los problemitas. ¿Ok? Miren, cuando estén ejerciendo, piensen mucho. No es el hecho de tener unos buenos honorarios, no, sino lo que viene detrás de los honorarios. Piensen bastante, no se ilusionen con unos honorarios. Es mejor seguir siendo pobre, pero vivito y coleando. No me van a confundir la palabrita. Vivito y coleando, ¿ok? Bueno, ¿qué horas son? Uy. Bien, entonces yo los dejo. Qué pesar, yo hoy no voy a ver a la selección Colombia. Qué equipo tan malo, por Dios. Exacto. Qué vergüenza. Vergonzoso. Y para ver a Colombia, verla otra vez perder semejante muenda. 3-0, por Dios, 3-0. Jugadores gordos, yo los vi gordos, estaban fósforos los jugadores colombianos. Están pasados de peso. Por el peso no pueden correr. Además, está el engreimiento que parecen unos troncos. Se quedan parados quietos hasta que les pongan la pelota en los pies y entonces ahí sí intentan moverse. No, qué vergüenza. No les digo que vean el partido ni nada de eso. No. Entonces, con la ayuda de Dios, nos vemos mañana. Mañana será otro día. Bueno, doctor. Bueno, Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Que estén hasta muy bien. luego, que les vaya bonito. Gracias a ustedes. Muchas gracias, profe. Bueno, ok, chao. Gracias, doctor. Chao, chao.